Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que el ruido. Momentos en los que una casa, antes llena de voces, risas y pasos apresurados, comienza a sentirse demasiado grande, demasiado vacía. En una colonia común, de esas donde las calles parecen repetirse y las casas se parecen unas a otras, vivía María Elena, una mujer sencilla, de manos trabajadoras, de mirada cansada, pero aún llena de fe. Su casa no era grande. Tenía una pequeña sala, una cocina que olía a café por las mañanas y una habitación donde, desde hacía meses, el silencio se había vuelto permanente. María Elena vivía sola. No siempre fue así. Durante muchos años, esa misma casa fue testigo de otra vida, de una vida distinta, de una vida donde había risas, discusiones, prisas por llegar a la escuela, mochilas olvidadas, platos sin lavar y oraciones dichas casi de memoria antes de dormir. Ahí creció su hijo, Daniel, un niño inquieto, inteligente, con una sonrisa fácil y una mirada curiosa. Un niño al que María Elena le enseñó a persignarse, a rezar el Padre Nuestro, a pedirle a Dios por los demás antes que por sí mismo. Pero los años pasan y con ellos cambian las personas. Daniel creció y con el crecimiento llegaron también las preguntas, las dudas, el enojo. Poco a poco, la fe que alguna vez fue natural comenzó a parecerle innecesaria. Las oraciones se volvieron silencios incómodos, las imágenes religiosas, simples adornos viejos, y las palabras de su madre, consejos que ya no quería escuchar. María Elena lo notó, claro que lo notó. Las madres siempre lo notan. Notó cuando Daniel dejó de acompañarla a misa. Notó cuando comenzó a llegar más tarde. Notó cuando la mirada de su hijo ya no se detenía en ella. Pero María Elena no reclamó, no gritó, no obligó, solo hizo lo que sabía hacer. Rezó, rezaba mientras lavaba los trastes, rezaba mientras doblaba la ropa. Rezaba en silencio cuando Daniel cerraba la puerta de su cuarto sin decir buenas noches. Le pedía a Dios una sola cosa, que cuidara a su hijo, incluso cuando él ya no quería ser cuidado. Con el tiempo, Daniel se fue alejando más. Una discusión fuerte, palabras que nunca debieron decirse, miradas cargadas de orgullo y dolor. Y un día, Daniel se fue. No hubo despedida larga, no hubo abrazo, solo una puerta que se cerró con fuerza. Desde ese día, la casa cambió. María Elena seguía despertando temprano, seguía preparando café, aunque ya no había nadie más que lo tomara. Seguía poniendo un plato extra en la mesa, por costumbre, y cada noche antes de dormir se sentaba frente a una pequeña imagen que tenía en su habitación. Una imagen sencilla, gastada por el tiempo, una imagen ante la cual había rezado toda su vida. Ahí, en voz baja, con las manos entrelazadas, repetía siempre la misma oración. Cuídalo, Señor, aunque yo no sepa dónde está. Pasaron los meses. Las llamadas nunca llegaron, los mensajes tampoco, solo rumores, comentarios de conocidos, silencios cada vez más largos, hasta que un día María Elena recibió una llamada que hizo que sus manos temblaran, una llamada que confirmó lo que su corazón temía. Daniel estaba enfermo. No era una enfermedad visible, no era algo que se notara de inmediato. Era una enfermedad que se fue gestando en silencio, como muchas veces sucede con el dolor del alma. Cuando María Elena logró verlo, apenas lo reconoció. El joven fuerte y seguro ya no estaba. En su lugar había alguien cansado, delgado, con la mirada perdida y el corazón endurecido. Daniel no quería hablar, no quería rezar, no quería escuchar. Solo estaba ahí, porque no tenía a dónde más ir. María Elena lo recibió sin preguntas, sin reproches. Le preparó una cama, le calentó comida, le dejó una cobija extra por si tenía frío. Y esa noche,
Cuando Daniel se durmió, María Elena volvió a sentarse frente a aquella imagen, pero esta vez no dijo palabras bonitas, no dijo oraciones aprendidas. Esta vez solo lloró. Lloró como lloran las madres cuando ya no saben qué más hacer. Lloró en silencio, con el rostro entre las manos, con el corazón cansado, y en medio de ese llanto dijo algo distinto. «Señor, yo ya no puedo. Si tú no haces algo, yo ya no sé cómo salvar a mi hijo». Aquella noche algo cambió. No hubo luces, no hubo voces, no hubo señales visibles, solo un silencio distinto, un silencio que no pesaba, un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, parecía traer esperanza. María Elena no lo sabía aún, pero ese fue el inicio de un camino donde la fe sería puesta a prueba y donde el milagro no llegaría como ella lo imaginaba. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. No era una calma verdadera, era más bien una tregua frágil, de esas que parecen sostenerse solo porque nadie se atreve a mover nada. Daniel permanecía en casa, pero no estaba realmente ahí. Pasaba horas sentado, mirando al vacío. A veces dormía durante el día. Otras veces no conciliaba el sueño en toda la noche. María Elena lo observaba en silencio. Aprendió a reconocer sus pasos cansados, el sonido de su respiración agitada cuando creía que nadie lo escuchaba, la manera en que evitaba su mirada, como si temiera encontrarse con algo que no estaba listo para enfrentar. Ella no preguntaba demasiado. Había aprendido que el dolor, cuando es profundo, no siempre quiere ser explicado. Solo estaba ahí. Le servía comida. Le dejaba un vaso con agua. Le preguntaba si necesitaba algo, aunque casi siempre la respuesta era la misma: no. Pero había algo que Daniel no podía ocultar. Por las noches, cuando el silencio de la casa se hacía más pesado, su respiración se volvía irregular. El miedo aparecía, un miedo que no se ve, pero que se siente. Y en esos momentos, Daniel recordaba cosas que creía olvidadas. Recordaba cuando era niño, cuando su madre lo cubría con una cobija y le decía que Dios nunca dormía. Cuando rezaban juntos antes de apagar la luz. Cuando sentía que el mundo era seguro, simplemente porque ella estaba ahí. Pero esos recuerdos no lo tranquilizaban. Le dolían, porque ahora Daniel sentía que estaba solo y que, de algún modo, él mismo había elegido ese camino. Mientras tanto, María Elena seguía rezando, no de manera desesperada, no con palabras grandes. Rezaba con la constancia de quien ya no espera resultados inmediatos, sino la fuerza para seguir creyendo. Cada mañana encendía una pequeña vela. Cada noche repetía el nombre de su hijo en silencio, y cada día ofrecía algo pequeño: el cansancio, la preocupación, el miedo. Una tarde, mientras Daniel dormía, María Elena salió a comprar algunas cosas. Al regresar, notó algo distinto. Daniel estaba despierto, sentado en la orilla de la cama, con la mirada perdida, pero distinta. No era calma, era inquietud. María Elena no dijo nada. Se limitó a dejar las bolsas sobre la mesa. Fue Daniel quien habló, con una voz baja, casi temblorosa. «Mamá, ¿tú crees que Dios todavía me escuche?» La pregunta quedó suspendida en el aire. María Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. No respondió de inmediato. Se sentó frente a él. Lo miró con atención, con ternura, y finalmente dijo: «Dios nunca deja de escuchar. Somos nosotros los que a veces dejamos de hablar». Daniel bajó la mirada. Sus manos comenzaron a temblar. No lloró, aún no, pero algo dentro de él comenzó a romperse. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Caminó por la casa en silencio, abrió cajones, observó fotografías viejas y, sin darse cuenta, terminó frente a aquella pequeña imagen en la habitación de su madre.
la misma ante la cual ella rezaba cada noche. Daniel la miró durante varios minutos. No sintió paz, no sintió consuelo, sintió culpa. Pensó en todo lo que había hecho, en las decisiones tomadas, en las personas lastimadas, en la fe abandonada. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, habló, no con su madre, no con nadie más, sino consigo mismo. Si Dios existe, seguramente ya no quiere saber nada de mí. Al mismo tiempo, en la otra habitación, María Elena estaba despierta. No sabía por qué, solo sentía una inquietud profunda. Se sentó en la cama, cerró los ojos y volvió a rezar. Pero esta vez no pidió un milagro, pidió algo distinto. Señor, si mi hijo no puede hablarte, háblale tú. Esa noche pasó sin acontecimientos visibles. No hubo señales, no hubo respuestas claras, pero al amanecer algo había cambiado. Daniel despertó con un dolor intenso, un dolor que lo obligó a sentarse en la cama, respirando con dificultad. María Elena lo escuchó, corrió hacia él, lo sostuvo, llamó a un médico. Las horas siguientes fueron confusas, diagnósticos, indicaciones, advertencias. La situación era más grave de lo que parecía. Daniel lo entendió y por primera vez tuvo miedo de verdad. Miedo no de sufrir, sino de no tener una segunda oportunidad. Miedo de irse sin haber pedido perdón. Miedo de irse sin haber vuelto a creer. Esa noche, María Elena volvió a sentarse junto a la cama de su hijo. No dijo palabras largas, no hizo sermones, solo tomó su mano y juntos, en un susurro casi imperceptible, pronunció una oración sencilla, tan sencilla, que Daniel no recordaba haberla rezado nunca así. Y mientras las palabras salían lentamente, algo comenzó a suceder, algo que ninguno de los dos podía explicar aún. El camino hacia el milagro había comenzado, pero no sería rápido, ni fácil, ni como ellos lo imaginaban. El paso de los días comenzó a sentirse distinto. Ya no había rutina, ya no había horarios claros. La vida dentro de aquella casa empezó a organizarse alrededor de una sola cosa: la fragilidad. Daniel permanecía en cama la mayor parte del tiempo. Había momentos en los que parecía estar bien y otros en los que el cansancio lo vencía por completo. María Elena aprendió a escuchar los silencios, a distinguir cuando su hijo dormía tranquilo y cuando el sueño era inquieto. Aprendió a medir el tiempo en respiraciones, en parpadeos, en miradas. Había noches en las que Daniel despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, con la frente húmeda. No gritaba, no pedía ayuda, solo abría los ojos, como si estuviera buscando algo que no podía ver. Y María Elena siempre estaba ahí. Le limpiaba el rostro, le acomodaba la almohada, le hablaba en voz baja, aunque él no respondiera. En su interior, María Elena sentía miedo, un miedo real, un miedo que no se puede disfrazar con palabras bonitas. Pero ese miedo no la paralizaba, la empujaba a rezar más, no con desesperación, con entrega. Cada mañana ofrecía el día, cada tarde ofrecía el cansancio, cada noche ofrecía la incertidumbre. Y mientras tanto, Daniel luchaba por dentro, luchaba con su cuerpo, pero sobre todo con su alma. Había pensamientos que regresaban una y otra vez, errores, decisiones, caminos mal tomados, y junto con ellos, una pregunta que no lo dejaba en paz: ¿y si ya es tarde? Daniel no se atrevía a decirlo en voz alta, pero lo pensaba constantemente. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse y la casa se llenaba de sombras, Daniel rompió el silencio. «Mamá, ¿tú nunca te cansaste de rezar por mí?» María Elena lo miró. No respondió de inmediato. Tomó aire, como quien sabe que está a punto de decir algo importante. «Nunca me cansé, porque nunca dejaste de ser mi hijo». Daniel cerró los ojos. Una lágrima silenciosa recorrió su mejilla.
Por primera vez, lloró. No fue un llanto fuerte, fue un llanto contenido, de esos que vienen de lo más profundo. Lloró por lo que fue, por lo que no fue, por lo que tal vez ya no sería. Esa noche, Daniel pidió algo que nunca había pedido antes. Pidió que su madre rezara con él, no porque entendiera todo, no porque tuviera respuestas, sino porque ya no quería estar solo. María Elena no hizo preguntas, simplemente tomó su mano. Rezaron despacio, con palabras sencillas, con pausas largas, y en medio de esa oración torpe, incompleta, frágil, Daniel sintió algo nuevo. No fue paz, no fue alivio, fue conciencia, conciencia de su pequeñez, conciencia de su necesidad, conciencia de que no podía salvarse solo. Pero la prueba aún no había terminado. Al día siguiente la situación empeoró. Daniel comenzó a tener dificultades para respirar. El cansancio era evidente, el dolor constante. Las horas se hicieron largas. La noche llegó con una carga pesada. María Elena llamó nuevamente al médico. Esperó. Rezaba mientras esperaba. Y entonces llegó la noticia que ninguna madre quiere escuchar. Había riesgo, había peligro, había incertidumbre. María Elena escuchó todo sin interrumpir. Colgó el teléfono. Se quedó sola en la cocina por unos segundos. Y por primera vez sintió que las fuerzas flaqueaban. Se apoyó en la mesa, cerró los ojos y dijo en voz baja: «Señor, si este es el momento, dame la fuerza para aceptarlo». No pidió que cambiara la situación, pidió fortaleza. Mientras tanto, en la habitación, Daniel sentía que algo no estaba bien. El miedo volvió, pero esta vez no era confuso, era claro. Daniel comprendió que estaba ante un límite, y en medio de ese límite, recordó algo que había escuchado cuando era niño, que Dios no abandona, ni siquiera en la noche más oscura. Con esfuerzo, llamó a su madre. Cuando ella entró, Daniel la miró con una seriedad distinta. «Mamá, si no salgo de esta, quiero que sepas que lo siento». María Elena se acercó, lo abrazó con cuidado. «No hables así», le dijo en voz baja. Pero Daniel continuó: «Perdón por haberte hecho sufrir, por no escuchar, por alejarme». María Elena cerró los ojos y por primera vez no respondió como madre, sino como creyente. «Dios escucha todo lo que nace del corazón», le dijo. Aquella noche fue larga, muy larga. La casa permaneció en silencio, un silencio denso, un silencio expectante. Y en medio de esa oscuridad, cuando parecía que ya no quedaba nada por hacer, cuando la fe parecía apenas una chispa, algo comenzó a suceder. No fue inmediato, no fue evidente, pero fue real y marcaría el inicio del momento más decisivo de esta historia. La noche avanzó lentamente. No hubo llamadas, no hubo pasos apresurados, no hubo voces. Solo el sonido del reloj marcando el paso del tiempo, como si cada segundo pesara más que el anterior. María Elena permanecía sentada junto a la cama de su hijo. No dormía, no cerraba los ojos. Observaba su respiración, escuchaba cada suspiro, contaba mentalmente cada instante. Había aprendido que, cuando todo parece perdido, la fe ya no se demuestra con palabras, sino con presencia. Daniel estaba inconsciente. Su cuerpo parecía tranquilo, pero su rostro mostraba una tensión profunda. María Elena tomó su mano. La sostuvo con delicadeza. No sabía si Daniel podía escucharla, pero habló. Habló como se habla cuando ya no se espera respuesta. «Hijo, no tengas miedo, no estás solo». Y luego, sin darse cuenta, comenzó a rezar en voz baja. No una oración completa, no una oración perfecta, fragmentos, palabras sueltas, nombres. Cada palabra nacía del cansancio, del amor, de la entrega. En algún momento la vela que había encendido comenzó a consumirse. La luz se volvió tenue.
Las sombras crecieron, y en medio de ese ambiente frágil, María Elena sintió algo extraño. No fue temor, no fue tristeza, fue una paz inesperada, una paz que no eliminaba el dolor, pero lo hacía soportable. No sabía de dónde venía, solo sabía que estaba ahí, y decidió confiar. Pasaron las horas. En algún punto de la madrugada, Daniel se movió levemente. María Elena levantó la mirada de inmediato. Su respiración cambió, su frente se relajó. Nada espectacular, nada evidente, pero distinto. María Elena no dijo nada, no quiso romper el momento, solo cerró los ojos y agradeció. Al amanecer el médico llegó, revisó, observó, escuchó. Su rostro mostraba sorpresa contenida. No dio falsas esperanzas, no habló de milagros, solo dijo algo que, para María Elena, fue suficiente. Ha pasado lo peor, ahora hay que esperar. Esperar. Esa palabra se convirtió en la nueva prueba. Esperar sin garantías, esperar sin certezas, esperar sin controlar nada. Los días siguientes fueron lentos. Daniel despertaba por momentos, abría los ojos, volvía a cerrarlos, pero algo era distinto. Cuando despertaba buscaba a su madre, y cuando la veía, se tranquilizaba. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran distintas, más suaves, más honestas. Una tarde, con voz débil, dijo: «Mamá, cuando pensé que me iba, no tuve miedo». María Elena lo miró sorprendida. Sentí como si alguien me sostuviera, como si no estuviera cayendo. María Elena no respondió. No quiso interpretar, no quiso explicar, solo apretó su mano. Con el paso de los días, Daniel fue mejorando lentamente, no de manera espectacular, no de un día para otro, paso a paso, cada respiración más profunda, cada mirada más clara, cada palabra más firme. Pero el verdadero cambio no estaba solo en su cuerpo, estaba en su interior. Daniel comenzó a hacer algo que no había hecho en años. Comenzó a agradecer. Agradecía por la comida, por el día, por la noche. Agradecía en silencio, a veces en voz baja. Un día, mientras María Elena acomodaba la habitación, Daniel habló. «Mamá, cuando estuve mal, me di cuenta de algo». María Elena se detuvo. «No quiero volver a vivir como si Dios no existiera». Sus palabras no eran grandilocuentes, no eran promesas exageradas, eran sencillas, reales. María Elena sintió que el corazón se le llenaba de lágrimas, pero no lloró, sonrió, porque entendió algo importante. El milagro ya estaba ocurriendo, no como ella lo había imaginado, no como muchos lo esperan, pero estaba ahí. La enfermedad no había desaparecido por completo. El camino aún era largo, pero Daniel ya no estaba solo, ya no estaba vacío. Había recuperado algo más valioso que la salud inmediata. Había recuperado el sentido. Y en silencio, María Elena volvió a agradecer, no por el resultado final, sino por la fidelidad de Dios en medio de la espera. La recuperación de Daniel no fue rápida, no fue sencilla, y no estuvo libre de dudas. Hubo días buenos, y días en los que el cansancio regresaba, pero algo era distinto. Cada mañana Daniel despertaba con una conciencia nueva, la conciencia de estar vivo, la conciencia de haber recibido una oportunidad que no podía desperdiciar. María Elena lo veía caminar despacio por la casa, lo veía sentarse junto a la ventana, lo veía guardar silencio, pero ya no era un silencio vacío, era un silencio lleno de gratitud. Con el paso del tiempo, Daniel comenzó a acompañar a su madre en pequeños momentos. Se sentaba a su lado, escuchaba, observaba. Una tarde, mientras el sol iluminaba suavemente la habitación, Daniel habló. «Mamá, cuando estuve entre la vida y la muerte, entendí algo». María Elena lo miró con atención. «Entendí que yo no me salvé solo, que alguien rezó por mí cuando yo ya no podía.
María Elena bajó la mirada. No dijo nada, porque las madres saben que el amor verdadero no necesita ser reconocido. Días después, Daniel pidió algo que María Elena jamás le había pedido. Le pidió que rezaran juntos, no por necesidad, sino por agradecimiento. Rezaron sin prisas, sin fórmulas, sin exigencias, solo estuvieron ahí. Y en ese momento, Daniel comprendió que el verdadero milagro no había sido simplemente seguir con vida. El milagro había sido volver a creer, volver a amar, volver a confiar. La enfermedad no desapareció de inmediato. El proceso continuó. El camino siguió siendo largo, pero Daniel ya no caminaba solo. Había aprendido que la fe no elimina el dolor, pero lo transforma, que Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón que confía. María Elena, por su parte, nunca dejó de rezar, pero ya no lo hacía con miedo. Ahora rezaba con paz, porque entendió que Dios había escuchado cada lágrima, cada noche de silencio, cada oración pronunciada sin fuerzas, y que, incluso cuando parecía que nada sucedía, Dios estaba obrando. Hoy, Daniel y María Elena siguen su camino, no como personas perfectas, no como personas sin problemas, sino como dos almas que aprendieron que la fe verdadera no es ausencia de dolor, sino presencia de Dios en medio de él. Y tal vez, quien escucha esta historia hoy está pasando por algo parecido. Tal vez hay una madre rezando en silencio, tal vez hay un hijo perdido, tal vez hay una enfermedad, una angustia, una noche larga que no termina. Si es así, esta historia no es solo una historia, es un recordatorio de que ninguna oración se pierde, de que ningún dolor es invisible para Dios, de que incluso cuando ya no sabemos qué pedir, Dios sabe qué darnos. Ahora, si te parece bien, tomemos un momento de silencio y elevemos juntos esta oración. Señor, tú que conoces el corazón humano, tú que escuchas incluso aquello que no sabemos expresar, mira hoy a quien escucha estas palabras. Mira su cansancio, mira su miedo, mira su esperanza escondida. Si hay dolor, acompáñalo. Si hay enfermedad, sosténlo. Si hay confusión, ilumina su camino. Enséñanos a confiar, no solo cuando todo va bien, sino también cuando la noche es larga. Que nunca olvidemos que tú no abandonas, que tú no te alejas, que tú siempre permaneces. Amén.